Imagina por un momento que estás parado frente a las colinas del Lacio, en una mañana húmeda de niebla, hace casi 3000 años. No hay rastro de columnas, ni de mármol, ni del eco del latín retumbando en las calles. Solo pequeñas aldeas desperdigadas entre colinas, pastores y un río que todavía no sabe que un día se llamará Tíber y será testigo del nacimiento de una de las civilizaciones más influyentes de la historia de la humanidad. Así empieza nuestra historia, no con emperadores, ejércitos y conquistas, sino con mitos y barro. Todo gran imperio necesita un buen relato fundacional, y Roma no fue la excepción. La leyenda de Rómulo y Remo ha sobrevivido tanto tiempo no porque sea necesariamente verdadera, sino porque dice mucho sobre lo que Roma pensaba de sí misma. Dos hermanos gemelos, hijos del dios Marte y una princesa vestal, abandonados en un río, amamantados por una loba y criados por pastores hasta convertirse en líderes. La fundación de Roma en el año 753 a.C., según la tradición, ocurre tras una discusión fratricida. Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer rey de la ciudad. Un inicio violento, por supuesto, pero también profundamente simbólico. Roma nace del conflicto y no solo sobrevive a él, sino que lo convierte en su motor. Aunque hoy sabemos que esa historia es en gran parte mítica, lo cierto es que Roma surgió como una amalgama de culturas, tribus y costumbres. Las evidencias arqueológicas nos hablan de una serie de aldeas latinas y sabinas que poco a poco fueron fusionándose alrededor del Palatino y otras colinas cercanas. En sus inicios, Roma no era un imperio, ni siquiera una ciudad importante. Era un punto más en el mapa de la Italia central, en la región del Lacio, en la que etruscos, latinos, sabinos, volscios y otros pueblos coexistían, comerciaban y guerreaban entre sí. Los primeros reyes romanos fueron probablemente más reales de lo que la leyenda sugiere, aunque su historia se encuentra tan envuelta en la niebla del tiempo que separar el mito de la realidad es como intentar reconstruir una vasija rota a partir de un solo fragmento. Lo que sí sabemos es que Roma fue, en algún punto entre los siglos VIII y VI a.C., gobernada por una monarquía, y que varios de estos reyes, como Tarquinio Prisco, Servio Tulio o Tarquinio el Soberbio, dejaron huellas importantes en la configuración temprana de la ciudad. Con la influencia de los etruscos, Roma empezó a transformarse en algo más que un conjunto de chozas. Aprendieron de ellos técnicas de construcción, prácticas religiosas, organización social. La Cloaca Máxima, una de las redes de alcantarillado más antiguas del mundo, data de este periodo. También aparecen los primeros templos organizados y el foro como espacio de reunión pública. Sin embargo, la historia de Roma siempre tuvo una relación tensa con el poder absoluto. La figura del rey fue, con el tiempo, perdiendo el favor del pueblo, y la gota que rebalsó el vaso fue el gobierno tiránico de Tarquinio el Soberbio. En el año 509 a.C., según la tradición, el pueblo romano se rebela. La causa inmediata: el abuso cometido por Sexto Tarquinio, hijo del rey, contra Lucrecia, una noble romana cuya violación y posterior suicidio encendieron la chispa del cambio. Pero no fue solo una cuestión de honra, fue una cuestión de poder. Roma dijo «basta» al gobierno de un solo hombre, y con un acto de voluntad colectiva que todavía resuena en la historia política del mundo, abolieron la monarquía y proclamaron la república. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Una civilización que decide organizarse sin reyes, sin monarcas, sino bajo el gobierno de las leyes, los senadores y los magistrados elegidos. La República Romana no fue perfecta. De hecho, fue brutalmente desigual, pero plantó una semilla que siglos después inspiraría a pensadores renacentistas, revolucionarios franceses y hasta padres fundadores de los Estados Unidos. El inicio de la República trajo consigo una serie de cambios institucionales profundos.
Se creó el sistema de cónsules, dos magistrados que se alternaban en el poder y que eran elegidos anualmente para evitar precisamente la acumulación de poder en una sola mano. Se estableció el Senado como órgano consultivo permanente y se crearon otras magistraturas como los pretores, cuestores, ediles y censores. Pero, más allá de los nombres, lo importante aquí es entender cómo Roma empezó a construir algo único, una estructura política que intentaba, por medios institucionales, contener las ambiciones de los hombres. Sin embargo, la República no fue una democracia como la entendemos hoy. El poder político estaba reservado a una minoría, los patricios, familias aristocráticas, que reclamaban descendencia directa de los fundadores y que monopolizaban cargos públicos, tierras y prestigio. En cambio, los plebeyos, la mayoría de la población, tenían escasa participación. Este desequilibrio dio paso a uno de los conflictos sociales más largos y determinantes de la historia romana, la lucha de los órdenes. Durante más de 2 siglos, los plebeyos presionaron, protestaron, se retiraron de la ciudad, la célebre secessio plebis, y lograron, poco a poco, ampliar sus derechos. Esta lucha no fue solo política, sino profundamente social. Los plebeyos querían leyes escritas, y las consiguieron con la ley de las 12 tablas. Querían acceso a las magistraturas, y eventualmente lo lograron. En este proceso, Roma fue puliendo su maquinaria institucional y aprendiendo a resolver sus conflictos internos sin destruirse, algo que pocas civilizaciones han sabido hacer con tanto pragmatismo y resistencia. Pero mientras todo esto ocurría, Roma no se quedó quieta. Desde sus inicios como república, la expansión fue una constante. Primero contra sus vecinos más cercanos, latinos, sabinos, etruscos, y luego en guerras más amplias por la hegemonía de la península itálica. No era solo cuestión de territorio, era cuestión de supervivencia. Roma se encontraba en un entorno hostil y para sobrevivir necesitaba no solo defenderse, sino crecer, incorporar aliados, someter rivales y establecer redes de poder cada vez más complejas. Es aquí donde emerge una de las claves del éxito romano, su capacidad para integrar. Roma no se limitaba a conquistar. Sabía cuándo castigar, pero también cuándo conceder. A los pueblos sometidos les ofrecía ciudadanía parcial, derechos legales, participación limitada en su sistema. Así creaba lealtades y diluía resistencias. Esta flexibilidad política, este talento para absorber en lugar de simplemente destruir, fue lo que permitió que una pequeña ciudad del Lacio se convirtiera en el centro de un mundo. Y así, sin aún tener emperadores ni ejércitos imperiales, Roma ya estaba sentando las bases de algo mucho más grande de lo que sus primeros ciudadanos podían imaginar. El mundo todavía no conocía a César, a Augusto, ni a los grandes enemigos como Aníbal o Mitrídates. Pero el escenario ya estaba preparado. Los cimientos estaban puestos, y el impulso hacia el poder absoluto, aunque nadie lo supiera aún, ya era imparable. Cuando la República Romana empezó a afianzarse en el poder interno, su mirada se volvió naturalmente hacia el exterior. Era como si una fuerza incontenible la empujara a expandirse, a controlar, a proyectarse más allá de sus fronteras. Pero no se trataba de una ambición vacía. Para Roma, expandirse significaba garantizar su seguridad, evitar que otros la dominaran y, sobre todo, extender sus valores, su lengua, su cultura y su particular visión del orden. A finales del siglo IV a.C., Roma ya era una potencia importante en el centro de Italia. Las guerras samnitas, libradas entre los años 343 y 290 a.C., fueron un punto de inflexión. Los samnitas, un pueblo montañés aguerrido y orgulloso, fueron durante décadas el principal obstáculo para la expansión romana hacia el sur. No eran enemigos fáciles. Su conocimiento del terreno y sus tácticas guerrilleras pusieron en aprietos a las legiones romanas más de una vez. Pero Roma aprendía rápido. Perdía batallas, pero rara vez perdía guerras.
Tras una larga serie de enfrentamientos, logró someterlos, y con ellos abrir la puerta al dominio del sur itálico. Este proceso de conquista no fue simplemente militar. Roma estableció colonias estratégicas, construyó calzadas para facilitar el movimiento de tropas y mercancías, y aplicó su política de integración. Los pueblos vencidos no eran destruidos, sino asimilados de manera inteligente. A algunos se les otorgaba el estatus de aliados, a otros se les concedía ciudadanía sin derecho a voto, civitas sin sufragio, y unos pocos obtenían la ciudadanía plena. Esta red de alianzas convirtió a Roma en un centro neurálgico de poder. No solo tenía recursos propios, sino los de decenas de comunidades que estaban, voluntariamente o no, bajo su órbita. Pero entonces, el destino presentó un nuevo desafío, uno mucho más ambicioso, complejo y determinante: el enfrentamiento con Cartago. Para entender la magnitud de lo que ocurrió entre Roma y Cartago, hay que imaginar dos civilizaciones totalmente distintas, con orígenes, culturas e intereses separados, pero que inevitablemente colisionaron en el tablero del Mediterráneo occidental. Cartago era una ciudad-estado fenicia, ubicada en la actual Túnez, que desde hacía siglos controlaba vastas rutas comerciales marítimas. Riquísima, sofisticada, con una poderosa flota y colonias en Córcega, Cerdeña, Sicilia e incluso en el sur de España. Roma era todavía esencialmente terrestre. Cartago, marítima. Una nueva rivalidad estaba naciendo. La Primera Guerra Púnica, 264 a 241 a.C., fue la primera gran guerra internacional de Roma, y también su primer encuentro con un poder que la igualaba, y en ciertos aspectos la superaba. La lucha se centró principalmente en Sicilia, una isla que se convirtió en el campo de batalla entre dos modelos de civilización. Al principio, Roma carecía de flota y Cartago dominaba los mares. Pero en un movimiento típico de su ingenio, Roma copió un barco cartaginés capturado, creó una flota de la nada y desarrolló una tecnología llamada Corbus, un puente móvil que permitía transformar los combates navales en combates terrestres, donde los romanos eran expertos. La guerra fue larga, sangrienta y muy costosa para ambos bandos, pero Roma logró imponerse. Como resultado, Cartago perdió Sicilia, la primera provincia romana fuera de Italia, y tuvo que pagar una enorme indemnización. No fue solo una victoria militar. Fue el momento en que Roma dio el salto de potencia regional a potencia con aspiraciones imperiales. Pero Cartago no se rindió. Años después, otro conflicto mucho más terrible y legendario marcaría para siempre la memoria colectiva de Roma: la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C. Y aquí aparece uno de los nombres más inolvidables de toda la historia antigua: Aníbal Barca. Este general cartaginés, con una mente estratégica brillante y una voluntad indomable, decidió atacar Roma de una manera que nadie esperaba, cruzando los Alpes con un ejército, incluyendo elefantes de guerra. Imagina la escena: hombres agotados, animales que no pertenecen a ese clima, nieve, hambre, y sin embargo, una marcha épica que dejó al mundo sin aliento. Aníbal no solo llegó a Italia, además, infligió algunas de las derrotas más humillantes a Roma, como la batalla de Canas, 216 a.C., donde los romanos perdieron decenas de miles de soldados en un solo día. Roma quedó al borde del colapso. Muchos pensaron que era el fin. Pero ahí es donde Roma mostró su verdadero carácter. En lugar de rendirse o negociar, la ciudad resistió. Rechazó a Aníbal de sus puertas, reorganizó sus fuerzas y apostó a una estrategia de desgaste. Mientras Aníbal no tomaba Roma, los romanos llevaron la guerra a África, directamente al corazón de Cartago. Fue entonces cuando apareció otro nombre clave: Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano. Joven, carismático y audaz,
derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, 202 a.C., y selló el destino de Cartago por segunda vez. La victoria romana no solo consolidó su hegemonía en el Mediterráneo occidental, sino que también le permitió adquirir nuevas provincias: Hispania, Córcega, Cerdeña. Era el inicio de una red de control que, en pocos años, se extendería desde el Atlántico hasta Asia Menor. Pero esta expansión tenía un precio, y no solo económico. Roma estaba cambiando. El contacto con culturas helenísticas, el flujo constante de riquezas y esclavos, y el nuevo papel como potencia imperial, empezaron a alterar profundamente su sociedad. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 a.C., aunque menos espectacular, fue de una crueldad simbólica tremenda. Roma, impulsada por sectores que exigían eliminar a Cartago para siempre, sitió la ciudad durante 3 años. Finalmente, cuando cayó, fue completamente arrasada. Se dice que araron la tierra con sal, para que nunca pudiera renacer. Y así, Cartago desapareció del mapa como poder. Roma había demostrado no solo que podía vencer, sino que sabía eliminar a quien desafiara su supremacía. Con Cartago fuera del juego, Roma empezó a mirar hacia el este, hacia los reinos helenísticos surgidos tras la muerte de Alejandro Magno. Macedonia, Grecia, Asia Menor. En lugar de enfrentarse a una gran potencia unificada, como había sido el caso con Cartago, Roma se encontró con una serie de reinos divididos, con rivalidades internas y decadencia política. Fue como empujar una puerta entreabierta. Entre 200 y 133 a.C., Roma se anexionó gran parte del mundo griego, estableciendo provincias en Macedonia, Grecia y Asia. Pero aquí ocurrió algo curioso y profundo. Mientras Roma conquistaba Grecia militarmente, la cultura griega conquistaba Roma espiritualmente. La arquitectura, la literatura, la filosofía, incluso la religión, empezaron a impregnarse de ese espíritu heleno que tanto admiraban. De los duros soldados campesinos de las primeras generaciones, Roma empezó a llenarse de retórica, arte, refinamiento y esclavos educados que actuaban como tutores de las élites. Esta fusión de lo latino y lo griego daría forma a una civilización nueva y poderosa, la cultura grecorromana. Sin embargo, no todo era armonía. La riqueza traída de las conquistas, los territorios adquiridos y el constante flujo de esclavos crearon enormes desigualdades sociales. La antigua Roma republicana, austera y agraria, empezó a desaparecer. Las tierras fueron acaparadas por una élite terrateniente, los pequeños campesinos empobrecidos comenzaron a emigrar a la ciudad, y Roma se llenó de una población urbana desocupada, frustrada y fácilmente manipulable. Era el caldo de cultivo perfecto para las tensiones sociales que, en la siguiente etapa de la historia, llevarían a conflictos internos cada vez más violentos. Roma había ganado el mundo, pero en el proceso empezaba a perder su equilibrio interno. Las espadas que una vez se alzaron contra enemigos externos pronto apuntarían hacia el corazón mismo de la República. La expansión había traído poder, pero también corrupción, desigualdad, y una nueva generación de líderes ambiciosos dispuestos a todo por el control del Estado. Hasta aquí, Roma había sido una fuerza expansiva imparable, forjando un imperio sobre los cimientos de la República. Pero ahora, esa misma expansión empezaba a volverse en su contra. Lo que antes fue su mayor fortaleza, el crecimiento territorial, el dominio de pueblos extranjeros, la acumulación de riquezas, se convirtió en una fuente de desequilibrio interno. Las tensiones sociales se agudizaron y el sistema político republicano, que había funcionado con éxito durante siglos, comenzó a mostrar grietas profundas. Uno de los puntos de quiebre más visibles fue la creciente desigualdad entre ricos y pobres. Mientras los aristócratas, los optimates, amasaban fortunas con tierras y botines de guerra, los pequeños propietarios, antaño columna vertebral del ejército romano, eran desplazados. Muchos regresaban de las campañas militares sin hogar, porque durante su ausencia,
sus tierras habían sido compradas o abandonadas. Y como no tenían recursos ni tierras, tampoco podían volver a enrolarse como soldados, lo que afectaba directamente a la maquinaria militar que había sostenido las conquistas. La ciudad de Roma, que había crecido enormemente, se convirtió en un hervidero de desempleo, resentimiento y clientelismo político. Los ricos ofrecían pan y entretenimiento, panem et circenses, a las masas para mantenerlas tranquilas, mientras el Senado parecía cada vez más desconectado de las necesidades reales del pueblo. Fue entonces cuando comenzaron a surgir figuras que buscaron reformar el sistema desde dentro, y los primeros en intentarlo terminaron pagando un precio altísimo. Los hermanos Tiberio y Cayo Graco fueron los pioneros de este movimiento. Tiberio, elegido tribuno de la plebe en el año 133 a.C., propuso una reforma agraria que limitara la cantidad de tierras públicas que podían poseer los ricos y redistribuyera el excedente entre los ciudadanos pobres. La propuesta tocó nervios sensibles. Los senadores no solo veían amenazada su riqueza, sino también su influencia política. Tiberio fue asesinado en una revuelta organizada por senadores. Años después, su hermano Cayo intentó continuar su legado, ampliando aún más las reformas, incluyendo el subsidio estatal del precio del trigo y la extensión de la ciudadanía romana a aliados itálicos. Corrió la misma suerte. Fue perseguido, sitiado, y murió en un enfrentamiento violento. A partir de ahí, quedó claro que la República había entrado en una etapa donde los conflictos ya no se resolverían únicamente en el Senado, sino también en las calles, en las tribunas, y pronto, en los campos de batalla. Roma comenzó a dividirse entre dos grandes bloques políticos: los optimates, defensores del poder del Senado y del statu quo, y los populares, que apelaban directamente al pueblo y buscaban reformas, muchas veces a través de medios extralegales. En este contexto de polarización, surgieron generales ambiciosos que empezaron a acumular un poder que desbordaba las instituciones. Uno de los primeros en romper las reglas fue Cayo Mario, un hombre nuevo, es decir, no proveniente de una familia patricia, que transformó para siempre al ejército romano. Hasta entonces, solo los propietarios podían ser soldados. Mario cambió eso. Permitió que cualquier ciudadano sin tierras pudiera alistarse, y a cambio, prometió tierras al final del servicio. Así nació el ejército profesional, más leal al general que lo comandaba que al Senado que lo nombraba. Y eso, aunque solucionó una crisis militar, fue el inicio del fin para la república tradicional. Mario fue un héroe por sus victorias contra los germanos, pero su enfrentamiento con otro general, Lucio Cornelio Sila, llevó a Roma a su primera guerra civil. Sila, de origen aristocrático, también ambicionaba el poder supremo y no dudó en marchar sobre Roma con sus legiones en una acción sin precedentes. Estableció una dictadura y llevó a cabo purgas masivas contra sus enemigos, publicando listas de proscritos cuyas cabezas eran premiadas con recompensas. Aunque eventualmente devolvió el poder al Senado y se retiró voluntariamente, el daño estaba hecho. Había quedado demostrado que el poder militar podía usarse para controlar la política interna. Y como si la situación no fuera ya suficientemente tensa, Roma tuvo que enfrentar una guerra con sus propios aliados itálicos en la llamada Guerra Social 91 a 88 a.C., cuando estos reclamaron la ciudadanía romana completa tras años de lealtad. Roma ganó la guerra, pero tuvo que conceder muchas de sus demandas. La ciudadanía se expandió, pero también lo hicieron las fracturas políticas. En medio de este terreno fértil para el caos, surgió una generación de políticos y militares que terminarían por enterrar a la República, y entre ellos uno brilló con más intensidad que todos los demás: Cayo Julio César. César no solo era un militar talentoso, sino también un orador brillante, un político astuto y un estratega de ambición descomunal. Supo moverse entre los populares sin cerrar del todo las puertas con los optimates. Tras una alianza con Pompeyo, el general más respetado de la época, y Craso, el hombre más rico de Roma,
formaron el primer triunvirato, una alianza no oficial que les permitió repartirse el poder sin pasar por los cauces tradicionales del Senado. Pero esta alianza no duraría. Tras la muerte de Craso en una desastrosa campaña en Oriente y el fallecimiento de Julia, la hija de César que estaba casada con Pompeyo, la relación entre los dos líderes se deterioró rápidamente. César, mientras tanto, había estado conquistando la Galia, actual Francia y Bélgica, durante casi una década, escribiendo sus campañas en tercera persona en sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, textos que no solo registraban sus victorias, sino que lo convertían en una figura mítica ante el pueblo romano. Cuando el Senado, bajo influencia de Pompeyo, le exigió a César que disolviera su ejército y regresara a Roma como simple ciudadano, él tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la historia del mundo. Cruzó el Rubicón. Ese pequeño río se convirtió en el símbolo de la ruptura definitiva con la legalidad republicana. Al cruzarlo con su ejército en el año 49 a.C., pronunció la célebre frase «Alea iacta est», la suerte está echada, desatando una nueva guerra civil. César avanzó sobre Roma y Pompeyo huyó hacia el este. Lo persiguió hasta Grecia y Egipto, donde finalmente fue asesinado por traición. Mientras tanto, César fue recibido en Egipto como un dios y mantuvo una famosa relación con Cleopatra, con quien tuvo un hijo. De regreso a Roma, fue nombrado dictador vitalicio, algo que hizo sonar todas las alarmas de quienes aún soñaban con una restauración republicana. Y ahí, en un acto que pretendía salvar a la República, los senadores cometieron otro error fatal. Asesinaron a César en los idus de marzo del año 44 a.C. Pensaron que con su muerte se restauraría el orden, pero solo lograron sumir a Roma en una nueva ola de guerras civiles. Lo que los senadores no entendieron fue que César no era simplemente un hombre. Era el símbolo de una transformación irreversible. Ya no había vuelta atrás. El sistema republicano, con sus viejas normas, no podía contener el nuevo mundo que Roma había creado con sus conquistas, su expansión y su poder. El pueblo, además, lo había amado, y eso haría que su muerte no pusiera fin al conflicto, sino que iniciara la última etapa antes de la transformación definitiva de Roma en imperio. Cuando los senadores hundieron sus dagas en el cuerpo de Julio César, pensaron que estaban matando a un tirano. Creían, de buena fe o por conveniencia, que su acto heroico devolvería la libertad a Roma. Pero lo que realmente mataron fue la última posibilidad de salvar la República. Porque la muerte de César no restauró la vieja Roma republicana, solo sumió a la ciudad en un nuevo espiral de violencia, traiciones y ambición desbocada. El vacío de poder que dejó César fue inmediato. Aunque era oficialmente solo dictador vitalicio, en la práctica ya se comportaba como un monarca sin corona. Su asesinato dejó una estructura política quebrada, sin un heredero legítimo, o eso creyeron. Porque entonces apareció una figura que, para muchos, era poco más que un muchacho de provincias. Cayo Octavio Turino, hijo adoptivo y heredero designado de César. Octavio tenía solo 18 años cuando su tío abuelo fue asesinado, pero demostró desde el principio una mezcla letal de inteligencia política, sangre fría y una paciencia que sería su mayor arma. No se lanzó inmediatamente al poder, sino que supo ganarse al pueblo, que veneraba a César, al ejército, que aún respetaba la memoria de su general, y poco a poco, incluso a los enemigos que lo subestimaban. En paralelo, otros actores pugnaban por el control de Roma. El más prominente era Marco Antonio, general y mano derecha de César, carismático y experimentado en el arte de la guerra. Durante un tiempo, parecía que él sería el heredero natural del poder cesarista. Pero Marco Antonio cometió errores políticos fundamentales. Subestimó a Octavio, provocó al Senado y, sobre todo, no entendió que el tiempo de los caudillos puramente militares estaba cambiando. Roma quería orden, no otro conflicto. En este escenario de tensión,
surgió una alianza temporal que pretendía estabilizar la situación. El segundo triunvirato, formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido. A diferencia del primero, este sí fue oficial y legalmente aprobado por el Senado. Juntos, iniciaron una campaña brutal para eliminar a los asesinos de César y a todos sus enemigos políticos. Se publicaron nuevas listas de proscripción, similares a las de Sila un siglo antes, y decenas de senadores fueron ejecutados o forzados al exilio. Entre ellos, uno de los más notables fue Cicerón, el gran orador y defensor de la República, que se había opuesto ferozmente a Marco Antonio. Su muerte fue símbolo de una era que llegaba a su fin. El poder se repartió, pero como en toda alianza forzada por la necesidad, no podía durar. Lépido fue rápidamente apartado, y la relación entre Octavio y Marco Antonio se deterioró cuando este último fortaleció sus lazos con Cleopatra, la reina de Egipto y antigua amante de Julio César. Marco Antonio no solo estableció su corte en Alejandría, sino que incluso llegó a proclamar a los hijos que tuvo con Cleopatra como herederos de partes del mundo romano. Esto fue aprovechado por Octavio con maestría. En Roma, inició una campaña de propaganda sin precedentes, presentando a Marco Antonio como un traidor que había caído bajo el influjo de una reina extranjera. El conflicto era inevitable. La guerra final de la República se libró en el mar, en la batalla de Accio, en el año 31 a.C. Allí, la flota de Octavio, comandada por su general Agripa, derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra. Derrotados y sin futuro, ambos se suicidaron en Egipto. Con ellos, moría no solo una historia de amor legendaria, sino también la última resistencia contra el ascenso de un nuevo orden. Octavio volvió a Roma no como un conquistador, sino como el salvador de la paz. No necesitó proclamarse rey ni emperador. Fue más astuto que eso. En el año 27 a.C., devolvió teóricamente el poder al Senado, pero éste, agradecido y también acobardado, le concedió un título nuevo, Augusto, el Venerado. También fue proclamado Princeps, el primero entre iguales. Con esos nombres comenzó una nueva etapa de la historia romana, el Imperio. Y aquí es donde comienza uno de los períodos más fascinantes del mundo antiguo, porque, aunque el sistema republicano seguía existiendo en apariencia, con senado, cónsules y leyes, en la práctica todo el poder recaía en la figura del emperador. Augusto fue el primero en entender que no se trataba de borrar el pasado, sino de absorberlo, de envolverlo con una nueva forma de autoridad. Su poder se basaba en 3 pilares: el control del ejército, el dominio absoluto de las finanzas y una autoridad moral construida cuidadosamente. Fue nombrado imperator por sus legiones, acumuló títulos como Pontifex Maximus, máximo sacerdote, y creó un aura casi divina alrededor de su persona. Mandó construir templos, reformó leyes, incentivó la moral tradicional y restauró valores antiguos que en realidad nunca habían existido del todo. Era un imperio con la forma de una república, una dictadura disfrazada de restauración. Pero no se trataba solo de política. El reinado de Augusto fue también una edad de oro cultural. Bajo su mecenazgo, florecieron algunos de los más grandes escritores latinos. Virgilio, que escribió La Eneida, una epopeya que presentaba a Roma como heredera legítima de Troya. Horacio, con sus odas al equilibrio y la razón. Y Ovidio, cuyas metamorfosis expandieron el imaginario mitológico del mundo romano. Fue una era de esplendor, pero también de vigilancia. Ovidio, por ejemplo, fue exiliado por motivos que aún hoy se debaten. Augusto también impulsó una ambiciosa reforma administrativa. Reorganizó las provincias, dividió el territorio imperial en zonas de control directo y otras bajo supervisión del Senado. Creó un cuerpo de funcionarios leales, instauró un sistema fiscal más eficiente y transformó la ciudad de Roma. Bajo su lema, recibí una Roma de ladrillo y la dejo de mármol, embelleció la capital con foros, templos y monumentos que aún hoy deslumbran.
Sin embargo, el problema de la sucesión se convirtió en un dilema constante. Augusto no tenía un hijo varón, y los herederos que iba preparando, como su sobrino Marcelo o sus nietos Gayo y Lucio, morían uno tras otro. Finalmente, adoptó a su hijastro Tiberio, un militar competente pero sombrío, que heredaría el trono tras su muerte en el año 14 después de Cristo. Y con eso se abrió una nueva etapa. El imperio no solo había nacido, sino que ahora debía aprender a perpetuarse. Lo que Augusto había construido con equilibrio, inteligencia y legitimidad sería puesto a prueba por quienes vinieran después. A diferencia de la República, donde el poder se repartía entre magistraturas temporales, ahora Roma dependía del carácter, las pasiones y las decisiones de un solo hombre. El sueño del orden y la paz imperial se sostenía en el fondo sobre una cuerda tensa. A cada emperador le tocaría caminarla, sin red bajo sus pies. Con la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, el Imperio Romano entraba en una nueva etapa. Había pasado la tormenta de las guerras civiles y se había consolidado un nuevo orden. Pero ahora venía el verdadero desafío: mantener esa estabilidad a lo largo del tiempo. La figura de Augusto era casi sagrada, y su legado, inmenso. ¿Podría alguien estar a la altura? Su sucesor fue Tiberio, su hijastro, un hombre de carácter sombrío, reservado, profundamente militar y con escasa habilidad para el juego político que Roma exigía. Tiberio, sin embargo, fue mucho mejor gobernante de lo que muchos admitieron en su tiempo. Mantuvo la prosperidad del imperio, consolidó las reformas de Augusto y evitó nuevas guerras innecesarias. Pero su carácter desconfiado, su creciente aislamiento y la represión creciente contra la oposición terminaron por ganarle la enemistad de gran parte del Senado y del pueblo. Tiberio murió tras años de retiro en la isla de Capri, dejando el poder en manos de un joven de apenas 25 años que pronto haría temblar al imperio: Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Al principio, su ascenso fue recibido con entusiasmo. Nieto del amado Germánico, criado entre los soldados, Calígula parecía una figura carismática y llena de promesas. Pero la ilusión duró poco. Al poco tiempo, Roma descubrió que estaba en manos de un emperador profundamente inestable, cuyo comportamiento rozaba la locura. Nombró cónsul a su caballo, se proclamó Dios en vida, ordenó ejecuciones arbitrarias y derrochó la fortuna imperial en espectáculos y obras absurdas. No duró mucho. Fue asesinado por su propia guardia pretoriana, el cuerpo encargado de proteger al emperador, en un complot que incluía a senadores y miembros del palacio. La guardia, sin consultar al Senado, proclamó emperador a un hombre inesperado: Claudio, tío de Calígula, considerado hasta entonces un miembro menor de la familia imperial, tartamudo y de salud débil. Nadie lo tomaba en serio, hasta que asumió el poder. Claudio resultó ser un administrador eficaz, amante de la historia, la jurisprudencia y las reformas. Reorganizó el aparato del Estado, profesionalizó la administración pública e impulsó la expansión imperial, incluyendo la conquista de Britania en el año 43 después de Cristo, un hito que llevaría la presencia romana a las islas británicas durante siglos. Pero su reinado también estuvo marcado por intrigas palaciegas y una elección desafortunada: su matrimonio con Agripina la Menor, madre de quien sería su sucesor, Nerón. Y es aquí donde Roma entró en una de sus etapas más fascinantes y decadentes. Nerón, que empezó su gobierno con moderación y el respaldo de filósofos como Séneca, pronto se convirtió en uno de los emperadores más infames de la historia. Amante de las artes, el teatro y la música, hasta el punto de obligar a la aristocracia a asistir a sus actuaciones, gobernó con una mezcla de narcisismo, brutalidad y delirio. Durante su mandato ocurrió el famoso Gran Incendio de Roma, en el año 64. La leyenda dice que tocaba la lira mientras la ciudad ardía, aunque probablemente sea una exageración posterior.
Lo cierto es que culpó del incendio a los cristianos, una secta minoritaria en aquel entonces, iniciando la primera gran persecución contra ellos. Ordenó asesinatos de senadores, familiares e incluso de su propia madre, y su impopularidad terminó por hacerlo insostenible. En el año 68, acorralado por las revueltas y abandonado por todos, Nerón se suicidó, dejando tras de sí un imperio en crisis. La muerte de Nerón marcó el final de la dinastía Julio-Claudia y el comienzo de una lucha por el poder que desató el llamado Año de los Cuatro Emperadores, 69 después de Cristo. Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano se disputaron el trono en un corto periodo de tiempo. Fue este último quien logró imponerse y fundar la dinastía Flavia. Vespasiano devolvió la estabilidad al imperio. Soldado austero y pragmático, inició una etapa de reconstrucción y orden. Bajo su mandato y el de sus hijos, Tito y Domiciano, se consolidaron las fronteras, se mejoró la administración y se emprendieron grandes obras públicas. Fue durante este periodo que se construyó uno de los monumentos más emblemáticos de Roma, el Coliseo, símbolo eterno de la ingeniería y la cultura romana. Tito, aunque gobernó solo 2 años, dejó una huella profunda por su gestión durante 2 tragedias. La erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, que destruyó Pompeya y Herculano, y un nuevo incendio en Roma. Su muerte, probablemente por causas naturales, dio paso a Domiciano, cuyo gobierno fue más autoritario y represivo, aunque eficaz en materia de defensa fronteriza. Finalmente fue asesinado en una conspiración palaciega. Con su muerte en el año 96 después de Cristo, el Senado eligió como emperador a Nerva, un anciano senador que inauguró la llamada dinastía de los 5 buenos emperadores. Esta etapa, que incluye a Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y parcialmente Lucio Vero, es considerada por muchos como la edad de oro del imperio. Trajano, nacido en Hispania, fue el primer emperador no itálico. Bajo su mando, Roma alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando desde Escocia hasta el Golfo Pérsico. Sus conquistas en Dacia, actual Rumanía, no solo trajeron enormes recursos al imperio, sino también una nueva provincia que se romanizó profundamente. En Roma, el Foro de Trajano y su famosa columna con relieves detallados de sus campañas siguen siendo testimonio de su grandeza. Su sucesor, Adriano, entendió que la expansión ilimitada era insostenible. Gobernó con una filosofía defensiva, consolidando las fronteras y viajando incansablemente por todo el imperio. Fue un emperador erudito, amante del arte y la arquitectura, y dejó huellas profundas en lugares tan diversos como Atenas, Éfeso, Jerusalén y Britania, donde ordenó la construcción del muro de Adriano para proteger la frontera norte del imperio. Después de él, Antonino Pío gobernó con estabilidad y sin guerras. Su reinado, uno de los más tranquilos, fue un ejemplo de administración eficiente, justicia y prosperidad. A su muerte, fue sucedido por Marco Aurelio, el emperador filósofo, autor de las Meditaciones, un texto de filosofía estoica que ha llegado hasta nuestros días como joya de sabiduría introspectiva. Pero incluso en esta era de grandeza, las grietas empezaban a abrirse. Marco Aurelio tuvo que enfrentar guerras constantes en las fronteras danubianas, así como la peste antonina, que diezmó la población en varias regiones. Y lo más problemático, tras años de sucesión por adopción, que había asegurado buenos emperadores, Marco Aurelio rompió esa tradición al dejar el trono a su hijo biológico, Cómodo. El reinado de Cómodo marcó el inicio de una nueva etapa, la del declive. A diferencia de sus predecesores, gobernó de forma caprichosa, rodeado de aduladores y obsesionado con su imagen como gladiador y semidios. Fue asesinado en el 192 después de Cristo, y con él se cerró el ciclo de estabilidad dorada. A pesar del esplendor arquitectónico, la sofisticación administrativa y la prosperidad general, el imperio ya comenzaba a mostrar síntomas de agotamiento.
Las fronteras eran demasiado extensas, las lealtades comenzaban a desplazarse del centro hacia las provincias, y los recursos humanos y económicos empezaban a flaquear. Las tensiones internas, que en tiempos de orden eran contenidas, estaban listas para estallar. El siglo III se avecinaba, y con él una tormenta de crisis, usurpaciones, invasiones y divisiones. Roma estaba a punto de enfrentar la etapa más crítica de su existencia. Al comenzar el siglo III, Roma ya no era la invencible potencia de antaño. Detrás del esplendor de sus templos, las termas y las legiones, se escondía una realidad cada vez más inestable. El tamaño del imperio, que una vez fue símbolo de grandeza, se convirtió en su mayor debilidad. Mantener las fronteras, asegurar el abastecimiento, gestionar las revueltas internas y sofocar la ambición de generales y gobernadores era una tarea cada vez más difícil de sostener. La muerte de Cómodo en el 192 después de Cristo dejó el trono en manos de hombres que, en muchos casos, no llegaron al poder por méritos políticos ni sucesión legítima, sino por el favor del ejército. Se inauguró así una etapa que la historiografía conoce como la crisis del siglo III. Un período de caos constante en el que el imperio llegó a tener decenas de emperadores en muy pocos años, la mayoría asesinados por sus propias tropas. Fue un tiempo de guerras civiles, traiciones y emperadores efímeros. El poder ya no dependía del Senado ni de las instituciones romanas, sino del apoyo militar inmediato. Cualquier general con una legión leal podía proclamarse emperador. Las legiones elegían, derrocaban y ejecutaban emperadores como piezas reemplazables. Se vivía al filo de la anarquía y el concepto mismo de autoridad empezaba a resquebrajarse. A esto se sumaban las invasiones bárbaras cada vez más frecuentes. Tribus germánicas, godos, sármatas y persas comenzaban a cruzar las fronteras debilitadas, saqueando ciudades y desafiando el dominio romano. Y como si todo esto fuera poco, una nueva catástrofe azotó al imperio, la peste de Cipriano, una epidemia que se extendió entre el 249 y el 262 después de Cristo, diezmando la población y hundiendo aún más la economía y la moral pública. El comercio se estancó, las ciudades se despoblaron, y muchos comenzaron a cuestionar el destino del mundo romano. En medio de este escenario de ruina, aparecieron emperadores que intentaron devolver el orden, con medidas desesperadas y cambios radicales. Uno de los más importantes fue Diocleciano, quien asumió el poder en el 284 después de Cristo. Su visión era clara. El imperio, tal como estaba, era ingobernable. Su solución fue revolucionaria: dividir el poder. Así nació la tetrarquía, un sistema inédito de gobierno en el que el imperio se dividía en dos partes, con dos emperadores principales, los Augustos, y dos emperadores secundarios, los Césares, uno para cada región. Esta estructura pretendía asegurar la defensa y la sucesión ordenada del poder, evitando las guerras civiles. Diocleciano gobernó el oriente del imperio, mientras su colega Maximiano lo hacía en el occidente. Y aunque el sistema funcionó por un tiempo, sus fundamentos eran frágiles. El orgullo, la ambición y las lealtades personales pronto lo sabotearían. Diocleciano también llevó a cabo profundas reformas económicas. Controló los precios, reorganizó los impuestos y vinculó a los trabajadores a sus oficios de por vida para frenar la caída de la producción. Fue un intento de congelar el caos a través de la burocracia. También fortaleció el culto imperial y emprendió una de las últimas grandes persecuciones contra los cristianos, a quienes veía como una amenaza a la unidad religiosa del imperio. Pero Diocleciano hizo algo inaudito. Abdicó voluntariamente en el 305, retirándose a su palacio en la actual Croacia, donde vivió cultivando su jardín. Un gesto admirable, que no fue imitado. Apenas dejó el poder, el sistema se desmoronó. Surgieron nuevos conflictos por el trono, y en medio de esa tormenta emergió una figura decisiva: Constantino. Hijo de uno de los césares de la tetrarquía, Constantino se impuso tras una nueva guerra civil
y se convirtió en emperador único. Su victoria más famosa fue la batalla del Puente Milvio en el 312, donde, según la leyenda, tuvo una visión divina que le prometía el triunfo bajo el símbolo cristiano. Esa experiencia cambiaría para siempre la historia de Roma. En el Edicto de Milán, 313, Constantino legalizó el cristianismo, dando fin a las persecuciones y abriendo una nueva era. Fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, aunque su bautismo llegó en su lecho de muerte, y favoreció abiertamente a la Iglesia, otorgándole privilegios y protecciones. Bajo su gobierno, el cristianismo dejó de ser una religión clandestina y se convirtió poco a poco en el nuevo alma del imperio. Pero Constantino también cambió el mapa político. Fundó una nueva capital imperial en Oriente, en la antigua ciudad de Bizancio, rebautizándola como Constantinopla. Esta ciudad, ubicada estratégicamente entre Europa y Asia, se convertiría en el centro del poder oriental durante más de 1000 años. Aunque Roma seguía siendo el símbolo eterno, ya no era el corazón real del imperio. A la muerte de Constantino en el 337, sus hijos se repartieron el trono, reavivando las disputas por el poder. Aunque el imperio permaneció unido formalmente durante varias décadas, la división entre Oriente y Occidente se fue acentuando. Dos culturas, dos economías, dos sistemas políticos cada vez más diferentes. El imperio de Oriente, más urbanizado, más rico y con centros comerciales como Alejandría, Antioquía y la propia Constantinopla, logró resistir las amenazas externas. El de Occidente, por el contrario, más rural, empobrecido y expuesto a las fronteras germánicas, comenzó un lento pero imparable declive. La situación se volvió insostenible en el siglo V. El ejército romano ya no estaba compuesto por ciudadanos romanos, sino por mercenarios bárbaros, muchos de ellos reclutados entre los mismos pueblos que luego invadirían el imperio. El saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos de Alarico fue un shock que estremeció a todo el mundo antiguo. Roma no había sido tomada por una fuerza enemiga en más de 800 años. Fue un símbolo de que el final se acercaba. En el 476, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germano Odoacro, quien no se proclamó emperador, sino rey de Italia. Fue un gesto de ruptura con la ficción del poder romano. Aunque el Imperio de Oriente, el futuro Imperio Bizantino, continuaría existiendo por casi 1000 años más, el Imperio Romano de Occidente había caído. Pero decir que Roma cayó no es del todo exacto. Lo que cayó fue una forma de gobierno, un sistema político que ya no podía sostenerse. Las ciudades, las leyes, las instituciones e incluso el idioma romano siguieron existiendo durante siglos en diferentes formas. La Iglesia cristiana, heredera directa de la administración imperial, mantuvo estructuras romanas. El derecho romano siguió siendo la base legal de Europa, y la idea de Roma, como centro de poder, cultura y civilización, sobrevivió en el imaginario colectivo de reinos, imperios y pueblos que vinieron después. De hecho, emperadores medievales como Carlomagno o los zares rusos se consideraban herederos de Roma. El sueño romano no murió, simplemente se transformó. Roma no fue solo una ciudad ni solo un imperio. Fue un concepto, una forma de ver el mundo, una civilización que, con sus luces y sombras, modeló la historia humana. Desde un humilde asentamiento a orillas del Tíber hasta el dominio de medio mundo conocido, desde el Senado republicano hasta los emperadores de mármol, desde las legiones hasta los mártires cristianos. Roma fue todo eso y más. Y si aún hoy seguimos hablando de ella, estudiándola, soñándola, es porque de alguna forma todos somos un poco romanos.